En esta clase vamos a trabajar con aspectos biológicos relacionados con la alimentación, pero en relación con aspectos socioculturales. Por ejemplo, trabajaremos con enfermedades asociadas al déficit y al exceso de alimentos y en qué clases sociales se desarrollan. Nos vamos a basar principalmente en una autora. Se trata de la autora de este libro, que es Patricia Aguirre. Ella escribió el libro Ricos, Flacos y Gordos Pobres. Es una antropóloga especialista en alimentación, antropóloga argentina. No vamos a trabajar directamente con este libro, pero vamos a trabajar con artículos, entrevistas, videos que se le hicieron a ella. Vamos a empezar con unas diapositivas de PowerPoint para entender este tema, que es la alimentación en relación con la cultura. Vamos a trabajar con la alimentación en las distintas clases sociales, con los estereotipos de belleza y con enfermedades que se asocian al déficit de nutrientes o al exceso de otros nutrientes. Bien, comencemos con la alimentación y las clases sociales. Preguntémonos, ¿cómo es la alimentación en los distintos sectores sociales? ¿Qué consecuencias en la salud trae cada tipo de alimentación? ¿Y cómo es el cuerpo ideal en cada sector social? Para eso, vamos a empezar viendo un video en donde se entrevista a la antropóloga Patricia Aguirre. Una propiedad destacable que ha tenido y tiene nuestro país es la capacidad de producir alimentos a gran escala. Sin embargo, se da una situación por demás paradójica: la creciente mala nutrición de amplios sectores de la sociedad, que se expresa de diversas formas. Las mamás saben perfectamente bien que los fideos, el pan, llenan, pero no alimentan. Nuestros pobres empiezan a ser gordos de escasez, no gordos de abundancia. Por eso a veces habría que hablar no de obesidad, sino de obesidades, porque es muy diferente la obesidad del pobre, alimentado a fideos y pan y tortas fritas, que la obesidad del sector de ingresos de clase media y clase alta, que es una obesidad distinta. La obesidad del pobre es una obesidad de la escasez, es una obesidad con grandes carencias. Esas mamás que uno las ve con sobrepeso, con esas caderas generosas, con esas cinturas rollizas, cuando van a tener sus hijos al hospital público y se les hace un análisis de sangre de rutina, son mamás que no tienen hierro, son mamás que empiezan su embarazo anémicas, con carencias de hierro. Uno las ve sonreír y son lisiadas dentales. El calcio tiene mucho que ver con la salud de los dientes y de las encías. Entonces, esas no son obesas de abundancia, son obesas de escasez. Son mamás que tapan con pan, papa, fideos, tortas fritas, tapan todo el resto que no comen. Y bueno, y esto está viéndose cada vez más en la República Argentina, que nuestros pobres son gordos y nuestros ricos son flacos. Comer adecuadamente es caro, comer frutas y verduras es caro, además de que la sensación de saciedad que brindan las frutas y verduras, el pescado, no es mucha. Y en la pobreza se valoriza la sensación de saciedad. Para ampliar las ideas que recién vieron en el video sobre la obesidad de la abundancia y la obesidad de la escasez, es que les voy a proponer que lean este artículo del diario Página 12, que se llama El cuerpo ideal y la lucha de clases, en la cual se le entrevista a Patricia Aguirre, pero van a tener más detalles en el artículo respecto de toda la información asociada a las clases de ingresos bajos, ingresos medios e ingresos altos. Esto, por un lado, va a ser una de las consignas que van a tener que trabajar. Pero por otra parte, quisiera que veamos en esta revista en la que yo intervine como editora y exalumnas del profesorado escribieron, veamos uno de sus artículos, ¿sí? Esta plataforma ISU
lo que tiene de bueno es que nos permite ver la revista como si fuera en formato papel. Van pasando las hojas, acá está el equipo de autoras. Yo cuando era morocha, editando los artículos, y mi hermana como diseñadora gráfica, o sea, todo quedó en familia. Acá en este primer artículo, que se trata de la alimentación y la cultura, hablan del cuerpo ideal, que sería el artículo. Las autoras que son Ayelén Escobar, Eliana Chamorro y Silvana Benítez. Acá le hice un zoom al artículo, ¿sí? Que después también les voy a dejar el enlace para que lo lean en detalle, ¿sí? Pero acá en negrita pueden ver que las autoras empiezan hablando de cómo es el cuerpo ideal según la investigación que hizo Patricia Aguirre en las distintas clases sociales. Para las clases de ingresos bajos, el cuerpo ideal es un cuerpo fuerte, robusto, como pudieron ver también en la descripción que hacía Patricia Aguirre en el video, sí, cuerpos rollizos, gorditos. Y esto está asociado al tipo de alimento ideal, que son los alimentos rendidores, los alimentos que llenan, que son baratos, como papas, fideos, arroz. Las comidas típicas son los guisos, ¿sí? Entonces, en este grupo social, un modelo corporal ideal sería, por ejemplo, el de esta cantante, el de Karina, por ejemplo. En los demás sectores sociales, el cuerpo ideal se asocia con lo que llaman un cuerpo lindo. Un cuerpo lindo para los sectores medios y para los sectores altos, los dos tienen el mismo ideal corporal, es el cuerpo delgado, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Lo que nos cuenta Patricia Aguirre es que los sectores medios tienen como alimentos ideales los alimentos ricos, ricos en grasas, ricos en azúcares, por lo cual hay una contradicción entre los alimentos que más consumen con el cuerpo que desearían tener. Y entonces van a leer en el artículo que los sectores medios se embarcan en una misión imposible prácticamente y hacen dietas por momentos, después vuelven a engordar, suben y bajan. En cambio, el cuerpo que busca el sector de ingresos altos es un cuerpo, además de lindo, sano. O sea, ellos asocian estar flacos o delgados con estar sanos. Y el alimento ideal que suelen consumir es el alimento light, o sea, el que está bajo en grasas y en azúcares. En este caso, por ejemplo, esta modelo, Luciana Salazar, podría entrar dentro del estereotipo corporal denominado lindo. En la otra página del mismo artículo se trabaja con la idea de comensalidad, o sea, con quién y cómo comemos. Comemos juntos en un lugar, en un determinado momento. Entonces, también van a encontrar cómo es la comensalidad en los distintos sectores sociales. También todo esto es un estudio hecho por Patricia Aguirre y que las autoras de este artículo lo exponen. Esto me gustaría que ustedes lo lean para que puedan completar un cuadro comparativo. Bueno, continuemos con el PowerPoint. Ahora vamos a trabajar con las enfermedades asociadas al déficit de nutrientes. En este caso, el nutriente deficitario sería el hierro y por lo tanto provoca la anemia. Lo vimos recién en el video de Patricia Aguirre cuando explicaba el caso de las mujeres embarazadas. Cuando se les hace análisis de sangre, se detecta que están anémicas ya desde el embarazo. Veamos entonces con la siguiente diapositiva. En una persona sana, ¿sí?, los glóbulos rojos son de este color porque en la hemoglobina, que es la proteína que está en su interior, hay átomos de hierro que son los que atraen el oxígeno. El oxígeno, como ya vimos en el sistema respiratorio, ingresa por los alvéolos, pasa a la sangre y cuando llega a la sangre, los glóbulos rojos transportan ese oxígeno. ¿Gracias a qué? Gracias al hierro que tiene cada uno de los glóbulos rojos.
Pero ¿qué pasa en una persona anémica? ¿Sí? En una persona con deficiencia de hierro. Fíjense que los glóbulos rojos son menos rojos, es decir, son más pálidos que lo normal. Por lo tanto, transporta menos cantidad de oxígeno y la persona, fíjense los síntomas, suele tener dolor de cabeza, poca concentración, mala memoria, dificultad de respirar, una frecuencia cardíaca aumentada, está fatigada, tiene sueño todo el tiempo, esa persona se ve pálida, sus uñas son quebradizas, ¿sí? Entonces fíjense todos los síntomas que presenta la deficiencia de hierro. El hierro lo encontramos, el hierro que mejor se absorbe en el intestino es el que se encuentra en las carnes rojas y bueno, justamente es un alimento que suele ser mucho más caro que las harinas, que es lo que logran consumir las personas de bajos recursos económicos. Bueno, ahora vamos a trabajar con las enfermedades opuestas, o sea, las asociadas al exceso de algún nutriente, en este caso van a ser los lípidos, el colesterol específicamente, que genera hipercolesterolemia, ¿sí? Esta palabra difícil de decir. Esto lo podemos ver en las clases de los sectores medios, que sus alimentos ideales son los ricos y por lo tanto consumen en exceso alimentos ricos en lípidos, ¿sí? Acá, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo que también el colesterol va circulando por el torrente sanguíneo y tenemos que con el exceso se empieza a adherir, el llamado colesterol malo, se empieza a adherir a las paredes de las arterias. Entonces, con el tiempo, ¿sí? Acá tenemos que la persona sana, pero que se alimenta con exceso de lípidos, termina teniendo sus arterias obstruidas. Esto ocasiona un montón de problemas porque el corazón tiene que bombear con mucha más fuerza, la presión sanguínea aumenta, imagínense la fuerza que tiene que hacer la sangre para pasar por esta arteria que se está obstruyendo y trae problemas cardíacos, problemas en las arterias, puede ocasionar ACV, bueno, en fin, un montón de problemas extras complicados de salud. ¿Sí? Acá tenemos también la diferencia entre el colesterol malo, que es el llamado LDL, que es el que obstruye justamente las arterias, pero también está el colesterol bueno, que es el HDL, y que por el contrario es el que limpia las arterias, llevándose el exceso de LDL. ¿Sí? Acá lo estaríamos viendo con esta imagen comparativa. ¿Sí? El LDL se deposita y el HDL se lo lleva. Bueno, ahora vamos a continuar hablando de la imagen corporal y de los modelos de belleza porque justamente lo venimos trabajando con la imagen o el cuerpo ideal de los distintos sectores sociales. ¿Sí? Vamos a hablar de estereotipos y también vamos a hablar de cómo podemos romper esos estereotipos. Bien, empecemos con la imagen corporal. Cuando hablamos de imagen corporal, no solo estamos hablando de la imagen que tenemos en nuestra mente sobre el tamaño de nuestro cuerpo. También en esa imagen que tenemos en nuestra mente, se asocian valoraciones, sentimientos, conductas sobre el cuerpo. Esos sentimientos, esas valoraciones pueden ser positivas o pueden ser negativas. O sea que la imagen corporal tiene el tamaño de nuestro cuerpo, pero también cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, ¿sí? Por otra parte, la imagen corporal ideal o el cuerpo ideal fue cambiando con las sociedades a lo largo del tiempo. Por ejemplo, fíjense esta publicidad no recuerdo el año, pero por lo menos 40 años atrás,
era mal visto ser una persona delgada. Fíjense, dice, no sea flaca. Sin embargo, en la actualidad, la delgadez es valorada, o sea que en la imagen corporal ideal de la actualidad, la delgadez es valorada en comparación con el pasado, que es lo que era lo opuesto. Por otra parte, esto se relaciona mucho con los estereotipos. Un estereotipo es una imagen rígida, es una imagen simple e incompleta sobre un grupo de personas. ¿Sí? La palabra se relaciona con el molde. ¿Sí? Estéreo significa sólido y tipos forma. Entonces, veamos ejemplos de estereotipo. Puedo tener el estereotipo del científico, o sea, es una imagen simplista, imaginarlo como un hombre pelado, medio loco, antisocial, que solo está pensando en cálculos, ¿sí? Cuando en realidad hay un montón de tipos de científicos y científicas, siempre se lo asocia a hombres, pero hay un montón de mujeres, y entonces este estereotipo de científico no se corresponde con la realidad. O el estereotipo de mujer y de hombre típico de la Barbie y de Ken, ¿sí? O el estereotipo de la abuelita, de la persona anciana, ¿sí? Como que le faltan los dientes, que es adorable, que se viste de una determinada manera. Estos estereotipos, entonces, lo que es importante es ser conscientes de ellos y romper con los estereotipos. En este caso tenemos el estereotipo de la bailarina como delgada, esbelta, mujer. Sin embargo, por ejemplo, en esta película vemos que este chico también puede ser un bailarín clásico o una bailarina clásica más gordita de lo que el estereotipo supuestamente dicta. En este caso es una chica que la han llamado la Barbie humana, que llegó al extremo del estereotipo. O sea, ella quería ser como Barbie, como vimos recién, y pasó por un montón de cirugías hasta tratar de verse casi igual como la muñeca. Yo creo que esto es para la salud corporal y psicológica no es para nada bueno. Fíjense, en contraposición, esta modelo, Tara Lynn, rompe este estereotipo y muestra otro modelo corporal muy distinto al de la Barbie. Fíjense que posó en la revista Elle desnuda o con distintos tipos de ropa, pero sin embargo mostrando su belleza desde otro modelo corporal. Hay publicidades, la mayoría no lo hacen, pero algunas rompen con los estereotipos, como es el caso de Dove, ¿sí? Que sacó hace unos años una publicidad que iba en pro de la belleza real, mostrando distintas mujeres, distintas edades, nacionalidades, cuerpos, tipos de piel, ¿sí? En este caso ven una mujer un poco más robusta del estereotipo, o una mujer, acá vemos que el estereotipo de la mujer de edad o de mayor edad no tiene nada que ver con el de la abuelita que habíamos visto recién, ¿sí? O una mujer con pecas y pelirroja que en general no se las suelen mostrar porque por ahí se las considera como imperfectas, no responden a los estereotipos marcados por la sociedad. Veamos ahora un video donde muestra también de DAB, donde muestran estas cuestiones. It's perfect skin. You'll look younger, smaller, lighter, firmer, tighter, thinner, softer. It really works. Lo que acabamos de ver en este video y en las diapositivas anteriores puede relacionarse con enfermedades que se asocian al déficit de alimentos
¿Pero por qué? Porque cuando la obsesión por esta supuesta belleza te lleva a enfermar. ¿Esto qué sucede? O suelen ocurrir trastornos alimentarios en algunas personas, las personas bulímicas o las personas anoréxicas, ¿sí? Las personas bulímicas son las que comen de una forma compulsiva en los llamados atracones y luego sienten culpa y van y se provocan el vómito. O en el caso de las personas anoréxicas que directamente dejan de comer, comen lo mínimo justo y necesario, quizás ni siquiera necesario, quizás lechuga o toman agua nada más, ¿sí? Por lo tanto, tiene una pérdida de peso extrema, ¿sí? Una mala memoria, mucha sensibilidad al frío, se le retira la menstruación en el caso de las mujeres anoréxicas, suelen sufrir de depresión. En el caso de las personas bulímicas, lo que les decía, tienen atracones de comida con poco espacio de tiempo entre uno y otro, se sienten culpables, se provocan los vómitos o tienen purgas, las purgas las hacen con laxantes, se les erosiona el esmalte dental. Pero lo que tienen en común tanto las personas bulímicas como anoréxicas es una distorsión de su imagen corporal. Cuando se ven al espejo, no se ven como realmente son, sino siempre se ven como más gordas, justamente porque están totalmente influenciadas por los estereotipos corporales de delgadez extrema. Así que bueno, todo esto nos lleva a la conclusión de que el estereotipo corporal que imponen los medios de comunicación no es la única ni la mejor manera de ser, que la belleza que muestran estos medios es artificial, como lo vimos recién en el video de Dab, no muestran la belleza real. Una reflexión es que la idea es que podamos respetar la diversidad de cuerpos, de edades, de personas, de géneros, de clases sociales. ¿Por qué? Porque si rompemos los moldes, o sea, rompemos los estereotipos, vamos a poder ver la belleza que hay en la diversidad. Llegamos al final de esta clase. Nos vemos en la próxima, en la que empezaremos a trabajar con aspectos relacionados con el metabolismo celular.